Bueno chicos, arrancamos con la segunda unidad. Recuerden, es la segunda, no como dice acá, es la tercera, es la segunda. Bien. Eh, Les repito lo que les decía recién. En esta unidad vamos a estar viendo lo que es surgencia como método de extracción. Bien. Pero principalmente vamos a estar viendo las herramientas que van a formar parte del resto de los sistemas de extracción. Ahora vamos a estar viendo un poco a qué nos referimos con estas herramientas. A ver si esto está grabando bien. Bien. Bueno, si recuerdan, teníamos principalmente cinco sistemas o métodos para sacar que la clase pasada los repasamos un poco por arriba. Si se acuerdan, ¿de qué dependía que yo usara un método o el otro? Del tipo de presión que íbamos a tener. Esa es una importante porque ya eso me iba a separar dos grandes grupos. Por un lado, los pozos que necesitaban bajar una bomba, algún tipo de bomba o algún sistema que me sacara los fluidos del fondo, y aquellos que no necesitaban una bomba, que eran aquellos que surgían naturalmente. Esa era una. Y después, dentro de los que yo tenía que bajar una bomba o algún dispositivo que sacara mi fluido, ¿cómo diferenciaba yo cuándo tenía que usar uno u otro? ¿Qué cosas iba a depender? ¿Qué información iba a usar yo para elegir uno u otro? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Recuerden que yo hacía en algún momento, yo tenía mi pozo, ya terminado, ya con el fluido cambiado y entubado, ¿bien? Bueno, también con cemento, pero no lo vamos a hacer. Recuerden que yo podía tener, por ejemplo, más de una capa de interés. ¿Qué tenía que hacer yo con estas capas? Por ejemplo, si yo tenía la 1 y la 2. Teníamos que aislar una con otra. Lo hacíamos mediante los packers, digamos, el tapón y los packers. Muy bien. ¿Por qué? Yo esto lo tenía aislado primero con la cementación, ¿ok? Pero después, yo, ¿qué iba a hacer con estas capas? Las tenía que comunicar, ¿bien? ¿Cómo las comunicaba? Con los famosos punzados. ¿Bien? Ya me quedaban punzadas las capas. Listo. Para un lado y para el otro. Yo lo dibujo para un lado nada más por comodidad. Pero obviamente es para todo el diámetro del pozo. Ahora, esto está bien. Pero ¿por qué yo quería aislar la 1 y la 2? ¿Por qué yo las aislaba y no los sacaba todos juntos? Para ver cuál de las dos iba a ser más productiva. Bien, esa era una información. ¿Qué otra información me podía dar el aislar? El tipo de presión. Yo iba, básicamente lo que iba a hacer con la información que ustedes me dijeron, que yo iba a colocar un conjunto de tapón y packer para poder producir primero la 1 y después la 2, o bueno, o como quieran, primero la 2, después la 1, ustedes lo prefieren. De ahí se acuerdan que yo iba a sacar información primero de el nivel estático, ¿se acuerdan? ¿Cómo sacaba el nivel estático? ¿O qué era el nivel estático? ¿Se acuerdan cuál era este nivel? La altura donde se igualaban la presión de esa capa y la presión de pozo. Bien, o sea, este nivel representaba la altura a la que llegaba la capa sin que yo le sacara ningún fluido. ¿Y qué pasaba? Llegaba hasta ese nivel porque la presión hidrostática, perdón, la presión de reservorio de esta capa se igualaba con la presión hidrostática de esta columna. ¿Bien? Entonces no podía subir más que este nivel. Si este nivel bajaba por algún motivo,
ya la presión hidrostática pasaba a ser menor que la del reservorio y ahí empezaba a salir de nuevo hasta que llegaba yo a este nivel. ¿Ok? Si por algún motivo subía a este nivel, por ejemplo, si yo empiezo a llenar el pozo y subo a este nivel, ¿qué va a pasar? La hidrostática pasa a ser más alta que la del reservorio y me empieza a meter fluido en la capa hasta que se iguala a este nivel. O sea, este nivel representa el equilibrio estático entre la presión hidrostática, que está dentro de la columna, y la presión del reservorio. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, O sea, para cualquier otro nivel Sí, profe. que esté enfrentado a esta capa, me va a producir un movimiento de fluido, o sea, entrando al pozo o saliendo del pozo, bien, o sea, entrando a la capa. Eso me representa el nivel estático. Además, yo les dije que empezaba a hacer algo que me iba a dar un nivel dinámico. ¿Qué es el nivel dinámico? ¿Uno se acuerda? era el caudal de fluido que salía de la capa más el caudal ¿cómo era? No me va a salir. Viene por ahí. ¿Qué pasaba? Yo les dije que acá bajaba también un sistema que me iba a servir como bomba, ¿bien? Por supuesto, esto que yo les estoy mencionando se refiere al segundo grupo de pozos, ¿no? Se refiere al grupo que necesita un sistema de extracción, no a los de surgencia natural, porque aquellos pozos que tengan o capas que sean surgentes no van a tener ninguno de estos dos niveles, directamente, ¡pum!, se me va para arriba, no hay nivel. Estos dos niveles están dentro del pozo, por eso les digo que es para el segundo grupo que yo les mencionaba. Ahora sí, yo les dije que bajaba también un sistema que me permitía empezar a sacar fluido, ¿bien? Que me permitía ensayar cómo iba a producir yo después del pozo. Que era un sistema que tenía era similar a un aljibe, que utilizaba no sé la palabra, un pistón que sacaba fluido, ¿ok? O sea, yo iba a poner a producir el pozo. ¿Qué me iba a dar eso? Bueno, me iba a dar que yo iba a tener dos caudales. Por un lado, un caudal que yo le iba a sacar al pozo. Por otro lado, un caudal que me iba a aportar la capa al pozo. ¿Por qué? Porque olvidémonos por ahora de este segundo caudal. ¿Eh? Piensen que este caudal sí o sí va a estar, porque yo les estoy sacando al pozo, ¿no? Yo le empecé a sacar al pozo con ese pistón. Yo pistoneo y saco fluido. En un primer momento, antes de empezar a pistonear, estoy en el nivel estático, ¿no? Porque yo no he sacado nada, todavía no he sacado nada, o sea, olvídense de esa fecha. El pozo está estático. Y yo vengo y le meto el pistón y empiezo a pistonear. O sea que ya este nivel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el nivel estático? Empieza a bajar, ¿no? Porque yo le estoy sacando fluido. Estoy sacando fluido del pozo. Bien, le saco fluido al pozo, ahí sí aparece la flecha, le estoy sacando fluido al pozo y este nivel baja, 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 baja. ¿Qué significa que este nivel baje? ¿Qué va a pasar cuando este nivel baje? ¿Qué me va a bajar junto con este nivel? La presión hidrostática. Muy bien. Si este nivel baja, me baja la presión hidrostática, la presión que yo tengo enfrentada a esta capa que me contrapresiona a la presión del reservorio. O sea, que si me baja de este nivel, que en este nivel, ¿qué me pasaba con las presiones? ¿Cómo eran las presiones en este nivel? La hidrostática y la de reservorio. ¿Cómo eran, chicos? Recién lo dijeron. En el estático, ¿no? En el estático, ¿cómo eran? Son iguales, es Son un iguales. equilibrio. Muy bien, son iguales. En este nivel son iguales. Y si bajo de este nivel y baja la hidrostática, ¿qué pasa entonces con las presiones? ¿Dejan de ser iguales o no? Si aquí eran iguales y yo les digo que baja la presión hidrostática, ya pasa a ser más grande la presión del reservorio que la hidrostática, ¿no? Pasa a ser más grande la presión del reservorio que la hidrostática. ¿Y qué pasaba cuando la presión del reservorio era más grande que la hidrostática?
Había una surgencia. Correcto. O, mejor dicho, va a haber un flujo desde el interior de la capa hasta el interior del pozo. Bien, esta flecha que les dibujo acá. Se va a establecer un caudal por esa diferencia de presión que me va a meter fluido desde la formación al pozo. Bien, o sea, ahora sí vean que tengo los dos caudales. Tengo el caudal que yo le estoy sacando y el caudal que me aporta la capa. ¿Hasta cuándo va a bajar este nivel? Piensen que el caudal que yo le estoy sacando es constante, ¿no? Yo establezco un caudal, por ejemplo, no sé, 5 emboladas por minuto. O sea, yo elijo cuánto le voy a sacar y no lo voy a estar cambiando, sino que le saco siempre lo mismo. ¿Por qué le saco siempre lo mismo? Porque así le voy a dar oportunidad al pozo a que se estabilice nuevamente. Pero este equilibrio no va a ser un equilibrio estático como el que hemos visto acá. O sea, un equilibrio que yo dejo todo quietito y dejo que se equilibre solo. No. Este va a ser un equilibrio dinámico. ¿Qué implica eso? Que se va a equilibrar, pero con estos dos caudales. O sea, el nivel estático va a bajar, bajar, hasta que en algún momento estos dos caudales se igualen. ¿Por qué? ¿Por qué baja el nivel? Porque evidentemente este caudal es más grande que este en algún momento. Entonces baja porque le saco más de lo que entra. Entonces el nivel baja. Le saco más de lo que entra, baja. Pero mientras más le saco, mayor es la diferencia entre presiones. O sea, cada vez se hace más chica la presión hidrostática y la presión de reservorio queda igual siempre. Entonces, cada vez me aporta más caudal la capa 1, cada vez me aporta más caudal, cada vez que baja esta capa, hasta que en algún momento este caudal se iguala con este caudal. Y ahí me queda el nivel estabilizado para ese caudal, recuerden, para ese caudal. A eso yo le decía nivel dinámico. Es el nivel en el que se va a quedar el pozo siempre y cuando yo le esté sacando el mismo caudal. ¿Bien? Si yo cambiaba el caudal, ese nivel cambiaba. ¿Bien? Pero yo probaba varios caudales. Probaba, por ejemplo, 3 caudales. ¿Okay? Por lo cual me iba a dar 3 niveles dinámicos. Y esa era una información que yo iba a tener. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos, el nivel dinámico? Sí, profe. ¿A todos? Sí, profe. ¿Sí se entendió? Bueno, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra información sacaba yo de estos ensayos? Además del nivel estático y dinámico. ¿Se acuerdan qué otra información yo tenía? Piensen que El estoy sacando... porcentaje de petróleo, agua y gas. Muy bien, piensen que yo estoy sacando fluido, o sea que ya al fluido le puedo hacer ensayos para saber cuánta agua tengo, cuánto petróleo, cuánto gas. ¿Qué más? ¿Qué otra información le sacaba? ¿Alguno se acuerda? Al fluido, a este fluido que yo saco. ¿Qué otra información obtengo de ese fluido? Yo podía saber, por ejemplo, qué cantidad de sólidos tenía. Si tenía, por ejemplo, algún otro gas disuelto, que no fuera este gas que iba a producir. eh, si tenía otro tipo de incrustaciones, ¿ok? Me iba a dar información de qué fluido producía acá abajo, ¿bien? Y qué impurezas traía también. ¿Qué podía hacer yo con esta información? ¿Se acuerdan para qué la usaba? ¿Para qué la podía usar? Bueno, obviamente esto, saber cuánto petróleo me trae, me va a estar hablando un poco de la importancia de cada capa, ¿no? Porque yo esto lo hago para la capa 1 y para la capa 2. Y si tengo 10, lo hago para las 10 capas. Pero además, ¿qué otra cosa podía hacer con esta información?
Esta es la información que yo usaba para definir si iba a tener un sistema de gas lift, un sistema de bombeo mecánico, un sistema de PCP o una electrosumergible. En definitiva, estos parámetros me lo iban a definir. ¿Ok? Porque yo, sabiendo el caudal que producía, sabiendo qué cantidad de gas trae, si trae muchos sólidos, bien, yo podía saber qué método iba a ser mejor para poder sacar ese fluido, bien. Recuerden que de eso iba a depender cada uno de estos sistemas. El bombeo mecánico yo les dije que era el más utilizado, o uno de los más utilizados, prácticamente en el 80% de los pozos del país tenemos bombeo mecánico, que les dije también que era un sistema muy versátil que me permite manejar varios de estos temas, que por ahí yo en un principio lo puedo ver como problemas, digamos, que el pozo tenga gas, que tenga arena, me puede traer inconvenientes a mí para producir. ¿Bien? Y el bombeo mecánico los maneja bastante bien, hasta un límite. ¿Qué inconveniente me traía el bombeo mecánico? Bueno, que este sistema, si bien es muy noble, muy fácil de llevar, en algunos casos menos costoso que otros sistemas, en algunos casos, eso depende, pero estaba limitado por el caudal que me podía entregar. Yo le dije que podía entregar más o menos hasta 100 metros cúbicos por día, más o menos, puede llegar a entregar más, pero en promedio me entrega estos 100 metros cúbicos día, ¿ok? En total, de fluido, agua más petróleo. Y si yo quería producir más, ya tenía que empezar a pensar en otros sistemas. Por ejemplo, tenía PCP y la electrosumergible. ¿Qué diferencia había entre una y otra? Bueno, que la PCP podía manejar mejor si yo tenía más cantidad de sólidos. Si yo tengo más cantidad de sólidos, la electro no va a andar bien, mientras que la PCP sí. Entonces ahí ya tengo que ir viendo, con esta información, ya voy viendo qué tipo de sistema puedo ir, voy a tener que bajar, porque recuerden, yo todavía estoy ensayando, pero todavía no bajo ningún sistema y voy a tener que bajar los sistemas. Si la presión no da para que fluya esta superficie, voy a tener que bajar los sistemas. Y tenía también el sistema de gas lift que se utilizaba cuando tenía una relación de gas líquido muy alta, que quiere decir que tengo mucho gas para la cantidad de petróleo y agua que estoy produciendo. ¿Bien? Entonces ahí optaba por un sistema de gas. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera el bombeo mecánico va a funcionar bien en esas condiciones. Me va a bloquear. ¿Okay? Ya eso no se preocupen, que lo vamos a ver con profundidad en cada uno de estos sistemas, que cada uno tiene su unidad. ¿Okay? Pero a modo de repaso de un poco de lo que vimos la clase pasada. Ahora sí, vamos a ver un poco de lo que son las herramientas utilizadas en la producción, las más comunes, las más utilizadas para estos sistemas que yo les había mencionado. ¿Bien? La primera es el tubing. Fíjense, no sé si alcanzan a ver bien las fotos, porque está un poco chico, ¿no? Ahí se ve mejor. Chicos, Sí, sí. no sé si alguno lo está viendo desde el celular. Sí, hay algunos que lo están viendo desde el celular. Por ahí desde el celular no se va a ver tan bien. Eh, de todas formas, este apunte seguramente le haremos algunas modificaciones y va a quedar en la plataforma para que lo bajen, como siempre, ¿ok? Junto con la clase y demás. ¿Qué es lo importante de estos caños? Bueno, también exacto, es parecido a la barra de sondeo. Es parecido, pero no es lo mismo, ¿bien? No es lo mismo y no se lo tienen que confundir. ¿Qué diferencia ven así a grandes rasgos con la barra de sondeo? Los que puedan ver bien la imagen, no sé si todos la pueden ver. ¿Ven alguna diferencia? Lo que yo veo que donde está la rosca es mucho más grueso. Claro, ¿por qué se ve esa diferencia? A ver, ¿cómo era la barra de sondeo? ¿Cómo era la barra de sondeo? ¿Se acuerdan? ¿Qué forma tenía la barra de sondeo?
ver si borramos acá. ¿Qué forma tenía? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo la identificaba yo a la barra de sondeo? ¿Se acuerdan que la barra de sondeo llegando a la rosca, qué tenía? Llegando a la rosca tenía un cuello. Tenía hombros, ¿se acuerdan? Tenía unos hombros. Esto que estoy dibujando acá bastante mal. Tenía estos hombros llegando a la barra de sondeo a la rosca. ¿Bien? Que, si se fijan acá, ¿los tiene o no los tiene? No, profe, no los tiene. No, el tubing no tiene esos hombros. No tiene esos hombros. O no tan marcados como la barra de sondeo. Entonces, recuerden que la barra de sondeo acá tiene una cupla. Bien, en realidad la barra de sondeo es macho. O sea, tiene una cupla. Con el tubing pasa lo mismo. Es así y acá es macho. Pero, acá que va, una cupla. Y eso es lo que ustedes están viendo. Eso que ustedes me dicen, que se hace más grueso en la punta, que tiene un resalte en la rosca, es porque la cupla, que es prácticamente la misma que esta, acá está dibujado muy distinto, pero en realidad es casi la misma. La diferencia es que acá el cuerpo es todo el mismo diámetro, el tubing es todo el mismo diámetro, mientras que la barra de sondeo no. Y además no se usan para lo mismo. La barra de sondeo, recuerden que yo la usaba en la etapa de perforación. ¿Okay? Acá ya estamos hablando de una etapa de producción. Este caño, bueno, como el mismo nombre lo dice, ya se llama también cañería de producción y es muy utilizada para establecer comunicación desde los sistemas que yo bajo en el fondo del pozo hasta la superficie. ¿Bien? O sea, que va a estar presente en varios de los sistemas, prácticamente en todos, sea bombeo mecánico, sea electro, sea PCP, etc. Yo voy a establecer esa comunicación para producir por dentro de los tubings, ¿bien? Por dentro de los tubings. ¿Por qué? Bueno, no va a estar en contacto con los casing. Recuerden que el casing es la última barrera que yo tengo antes de encontrarme con la formación. Y yo esa barrera la tengo que cuidar mucho, porque tiene que durar lo mismo que dura el pozo. Entonces, si yo tengo casing en mi pozo, yo voy a bajar otro caño que va a ser esta, la cañería de producción, y en su punta colocaré el sistema que yo elija para producir, ¿ok? Pero a lo largo, desde el sistema que yo elija hasta la superficie, voy a tener siempre tubing, ¿bien? Voy a tener siempre tubing. Yo voy a elegir qué tipos de tubing. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, fíjense, un poco de lo que les menciono. Traer la producción bruta desde el fondo hasta superficie. ¿Por qué producción bruta? ¿Alguno sabe lo que es producción bruta? ¿O a qué se refiere la producción bruta? El sistema workover se usa portamecha. Depende de la etapa en la que estés. Por ejemplo, si estamos haciendo el fresado, sí. ¿Por qué? Porque necesitas algo que le dé peso a la fresa. ¿Bien? La fresa trabaja con peso. Y yo peso con barra de sondeo no se lo podía dar. ¿Cuándo más usaría portamecha? A pensar. La verdad que no se me ocurre otro momento, pero sí, puede estar el portamecha. Bien. Retomando esto que les decía, chicos. ¿Alguno sabe lo que es producción bruta? ¿Alguno ha escuchado alguna vez la producción bruta de un pozo? No, profe. Yo en particular no. Bueno, producción bruta, esto para que lo vayan asentando en la cabeza. Producción bruta se refiere al caudal total de líquido. ¿Bien? Caudal total de líquido. O sea, que voy a tener una suma de agua y de petróleo. ¿Bien? Esa es la producción bruta. Se le dice la bruta directamente. Cuando alguien te dice cuál es la bruta de este pozo, te está preguntando cuánto caudal total tiene que mover este sistema. ¿Bien? Y es importante saber la producción bruta justamente por lo que yo les decía acá. Porque
yo les mencioné que los sistemas están limitados por varios temas, algunos por la cantidad de gas que pueden manejar, por la cantidad de sólidos, pero también por la cantidad de bruta. Como yo les dije que el bombeo mecánico puede mover hasta 100 metros cúbicos día o un poquito más, me refiero a que de bruta puede mover 100 metros cúbicos día. O sea, que si yo tengo mucho petróleo, pero también tengo mucha agua y capaz que voy a estar limitado. O sea, voy a tener que evaluar en definitiva cuánto es la bruta que me quiere entregar ese pozo, ¿bien? Que es lo que va a poder sacar, porque yo lo que quiero es sacarle lo que me puede entregar con mi sistema, ¿bien? Yo no quiero sacarle menos, tampoco quiero sacarle de más, porque yo le podría sacar de más, pero eso va a hacer que yo agote las reservas muy rápidamente, que lo produzca mal, ¿bien? Entonces, esa es la producción bruta. Y ahora les pregunto, ¿alguno sabe lo que es la producción neta? Porque cuando les hablen de un pozo les van a decir cuál es la bruta, y ahora saben cuál es la bruta, y les van a preguntar cuál es la neta. ¿Qué creen que es la neta? Lo que realmente sirve, no. Bueno, viene un poco por ahí, viene un poco por ahí. La neta es cuánto petróleo me va a entregar en caudal, ¿no? Petróleo. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que un pozo tiene de bruta, no sé, 50 metros cúbicos día, pero de neta tiene 10 metros cúbicos día. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿alguno me dice? ¿Qué significa esto? Que la bruta es 50 metros cúbicos día. ¿Qué significa? ¿Puede volver a repetir, profe? ¿Qué significa que la bruta sea 50 metros cúbicos día? ¿Qué me está diciendo eso? Que una producción bruta de 50 metros cúbicos, vamos a tener 10 metros cúbicos utilizables de petróleo, sería. Claro, lo que me está diciendo es que mi pozo me entrega 50 metros cúbicos total de líquido, ¿no? Agua más petróleo. Y la neta, yo le estoy diciendo que es 10 metros cúbicos día. O sea, que tengo 10 metros cúbicos de esos 50 que son petróleo. Entonces, ¿cuánto de esto es agua? 40. 40, muy bien, 40. O si lo quieren traducir a porcentaje, sería un 80%, ¿no? De agua tendría un 80%. ¿Ve? Entonces, esto es importante, lo que les menciono de la bruta y la neta, al momento de hacer la selección del sistema. Por supuesto que esto yo lo veo un poco ya en el ensayo. ¿Se acuerdan lo que vimos recién? Que yo les mostraba la cantidad de agua, la cantidad de petróleo, la cantidad de gas. Todo eso lo defino en ese momento. Y ya después bajo el sistema. Entonces, una de las funciones del tubing va a ser traer toda esa producción bruta hasta la superficie, ¿bien? Todo, agua y petróleo, y también el gas, obviamente. La bruta se refiere al líquido, pero también el gas lo va a tener que traer. Lo que pasa es que, esto se los mencioné en la clase pasada, podría pasar que el gas yo elija producirlo por fuera del tubing, ¿bien? Pero si lo quiero producir por dentro, lo produzco por dentro, si no me trae problemas. Bien, fíjense lo otro que dice. En el caso de que haya bombas de fondo, es decir, un sistema que yo quiera usar para extraer el fluido, va a hacer la vinculación con la misma. O sea, lo que yo les dibujé acá. La bomba no queda sola flotando en el fondo, sino que va vinculada a este sistema de tubings, que llega hasta superficie. O sea, es el mismo tubing que está sosteniendo la bomba. Pero si no tuviera la bomba, el tubing también va a estar. O sea, los pozos con surgencia natural, que lo vamos a ver más tarde, van a estar también con tubing. Van a tener tubing. Y fíjense lo que dice acá, que esto es muy importante. Que una de las funciones indirectas es que van a evitar que los fluidos de producción entren en contacto con el casing. O sea,
en forma indirecta lo que van a estar haciendo es protegiéndome al casing. Fíjense que le agrega una barrera al casing, porque los fluidos van a circular por acá. ¿Por qué les digo eso? Porque en realidad acá, yo normalmente, ahora lo vamos a ver, pero estos tubings no se dejan colgados así como está dibujado acá, sino que normalmente traen un dispositivo antes de la bomba, ¿ok? Un dispositivo que los vincula directamente con el casing. Entonces, todos los fluidos van a circular por esta zona, no por esta. ¿Bien? Por eso hay una barrera más que me va a ayudar tanto contra la corrosión, por un lado, como también contra la erosión mecánica que pueda sufrir esto, porque al circular fluido constantemente, esto sufre corrosión, pero también erosión mecánica. Por otro lado, lo que se va a maniobrar siempre va a ser este tubing, no el casing. Entonces voy a estar cuidándolo de no estar toqueteándolo tanto, porque recuerdo, el casing, una vez que lo bajo, ya queda hasta el final del pozo. ¿Se le pueden hacer reparaciones? Sí, se le pueden hacer reparaciones, pero yo no voy a cambiar el casing, porque recuerden que esto está todo cementado, ¿ok? Entonces, si yo sacara el casing, tendría que volver a hacer toda la etapa de intubación y cementación, lo cual sería muy costoso, ¿bien? Y no se justifica. Además que esto está pensado para durar todo ese tiempo que lo tenemos ideado para la vida de este pozo, ¿bien? Entonces, bueno, la tercera función quizás no es para lo que está pensado el tubing, pero realmente sirve un montón porque me da la oportunidad de cuidar un poco más esto que es tan importante. Bien, bueno, vamos a ver un poco más las características. Ahora sí lo voy a alejar un poco. Vamos a ver un poco las características de estos tubings. Piensen que al igual que los caños que ya hemos visto hasta ahora, están fabricados por, obviamente son de acero, que van variando sus aleaciones según las funciones, digamos, que yo le quiera dar, ¿bien? Según las exigencias que yo le quiera dar. Normalmente, ¿cómo identifico a los casings? Bueno, a los tubing, una letra, fíjense cómo sale acá, una letra más un número. Fíjense que esto era como como las barras de sondeo. ¿Se acuerdan que yo tenía J55, J55, N80, P110? ¿Recuerdan? ¿Qué significaba este número? ¿Alguno se acuerda? El grosor del material del metal, profe, ¿qué tan resistente iba a ser? No está referido al grosor de material, o sea, no se refiere a la cantidad de material, eso era el libraje, si se acuerdan. El libraje sí nos daba una idea de cuál iba a ser más grueso que el otro. ¿Bien? O sea, el libraje, se acuerdan que era el peso del caño por unidad de longitud, que variaba porque variaba el espesor. Pero esto no se refiere al grosor de la pared o espesor de la pared, se refería a otra cosa. ¿Alguno se acuerda? Grado de acero, profe. Claro, esto está referido al grado de acero, o sea, a mayor calidad de aleante me da una mayor resistencia. Pero este número, así, por sí solo, ¿qué representaba el número por sí solo? Dentro de un grado de acero, ¿no? Porque el grado de acero se le dice todo, J50. Si alguien me dice, ¿cuál es el grado de acero de tu tubing? Yo le tengo que decir, o J55, o N80, o P110, ¿entiendes? Este número, si yo lo multiplicaba por 1000, me daba el límite a la fluencia. Límite a la fluencia. ¿Se acuerda alguno lo que era el límite a la fluencia? Que lo repasamos un poco, yo les mostré un gráfico. O sea, yo tengo el J55, tomo este número y lo multiplico por 1000. O sea, me va a quedar 55.000. ¿Qué me daba eso? Me daba el valor en libras pie del límite a la fluencia. El límite a la fluencia. ¿Alguno se acuerda qué era el límite a la fluencia?
Ya me dicen, les voy buscando un gráfico que les mostré. Vendría siendo la cantidad de caudal que va a pasar por el tubi. No, no tiene que ver con el caudal. Tiene que ver con la tensión, con la resistencia a una tensión que yo le puedo aplicar. Voy a mostrar un gráfico. ¿Es el esfuerzo que va a soportar un caño antes de que se produzca una deformación o una rotura? Correcto, viene por ahí, viene por ahí. Vamos a ver. Que lo habíamos mostrado como de ¿sabes? El gráfico. Profe, puede ser, se encuentra en el periodo donde está la deformación elástica y la deformación plástica del material. Correcto, o sea, el límite de la afluencia, se los dibujo yo porque no encuentro el gráfico ahora, se los dibujo yo. ¿Cómo se identifica esto? Vamos a ver. Este es un gráfico bastante sencillo. Se puede hacer para cualquier material, ¿bien? Pero normalmente se hace para los aceros. Esto es, yo le voy a aplicar un esfuerzo al material y va a sufrir una deformación, ¿bien? La deformación se representa así, con épsilon. Esfuerzo y deformación, ¿bien? Yo tengo una etapa que se llama la zona elástica, que fíjense que es una línea recta. ¿Qué significa que es una línea recta? Que cuando yo aumento el esfuerzo, la deformación aumenta en igual medida. O sea, es una relación directamente proporcional, ¿bien? Es directamente proporcional. Para cada esfuerzo que yo aumento, la deformación es proporcional, ¿ok? ¿Se ve en esta recta? Si yo aumento hasta acá, la deformación es esta. Si yo aumento hasta acá, la deformación es esta, ¿bien? Esto es la zona elástica. Esto es para el acero, ¿bien? Estamos haciéndolo para este acero. ¿Y qué significa que sea la zona elástica? Supongamos, yo estiro hasta este valor de esfuerzo, ¿bien? Que me va a decir esta recta que se me va a deformar el caño hasta esto, hasta este límite, ¿bien? O sea, yo voy a estar estirando mi caño hasta este valor, ¿bien? Pero si yo soltara, si yo dejara de hacer este esfuerzo, o sea, el esfuerzo sería cero, la deformación también volvería a ser cero. ¿Qué significa eso? Que yo lo deformo y cuando lo suelto vuelve a su forma original. Como un elastiquín. Piénsenlo así, el elastiquín, cuando yo lo estiro y después lo suelto, vuelve a su forma original, ¿no? Por eso esto se llama zona elástica. ¿Hasta ahí, chicos, lo entienden todos? Sí, sí. Bien. Pero acá, después de esto, de esta zona elástica, viene una zona que empieza a hacer esto y finalmente hace. Este es un gráfico común, a ver, varía la forma, si quieren por ahí a veces se hace más corto, esto se hace más largo, pero las partes son comunes a todos los aceros. ¿Qué pasa acá? En este punto, fíjense, en este punto, Se rompe. Ahí llega la rotura. deja de ser una recta. Fíjense que acá deja de ser una recta. Tiene un momento, no me acuerdo cómo se llama esta etapa, creo que se llama etapa de transición, la verdad que no lo recuerdo, pero creo que se llama etapa de transición. Fíjense que acá no está siguiendo ningún tipo de, digamos, de lógica, porque yo acá lo deformo más y sí, perdón, lo estiro, le hago un esfuerzo mayor y sí, tiene una mayor deformación. Y después baja y sube de nuevo y baja, es como que no tiene mucha lógica. Y después pasa a ser una parábola. Ya ni siquiera es una recta, pasa a ser una parábola. Entonces, este punto rojo que yo señalé acá me separa dos zonas importantes en las cuales, para un lado, yo les digo que no sigue una lógica, una recta, esa relación entre el esfuerzo y la deformación, y para el otro lado sí. Bien, yo les dije que este lado se llamaba zona elástica, que es cuando yo suelto el esfuerzo y vuelve a su forma original. Pero a partir de este punto para la derecha, si yo lo deformé, ya queda con esa forma.
ya no puedo volver a su forma original. Bien, si yo lo estiré al caño por encima de este punto, o sea, excediendo este punto, mi caño, por ejemplo, le va a pasar esto. Fíjense que tiene una zona de adelgazamiento. Bien, las paredes, primero que nada, el caño se estira, o sea, pasa a ser más largo. ¿Pero por qué? A costa de material. Hay una zona que el material se reduce. Fíjense que se reduce en diámetro, pero también en el espesor de la pared. ¿Bien? Me queda una zona debilitada. Y esta forma que quedó le queda, digamos, para siempre. No puede volver a su forma original. Andrés, pensalo por un momento como el elastiquín. Yo sé que con el acero cuesta pensarlo porque a nosotros físicamente nos resulta imposible estirar algo de acero. Pero piensen que las máquinas que realizan estas pruebas tienen, por supuesto, mucha más fuerza que cualquier ser humano. Entonces, estos caños, estas pruebas se hacen con son como los mismos caños que utilizamos, pero más chiquitos, ¿bien? Y son macizos. En lugar de tener diámetro interno, son macizos. Eso lo estira una máquina que tiene la capacidad de hacer estos esfuerzos. Nosotros no tenemos la capacidad de llegar a hacer estos esfuerzos, ¿bien? Por lo tanto, no podemos producir esta deformación. Cuando soltamos esa deformación, ese esfuerzo, la deformación desaparece dentro de este límite. Es como el elastiquín, vuelve a su forma original. Siempre y cuando yo no haya pasado este límite, este valor, este puntito rojo. Ese punto rojo es el valor que me está diciendo acá, el valor que me dice J55. Para este aleante en especial, hasta si este valor va a ser 55.000 libras por pie. Bien, ese es el valor de esfuerzo que yo no tengo que pasar. No es el valor de rotura. Bien, el valor de rotura es otro, no es este. El valor de rotura es este, de acá. Y fíjense que tampoco es el valor máximo. El valor máximo es este. ¿Ok? ¿Se ve? Pero el valor de rotura es una combinación de un esfuerzo con una deformación. Acá se me rompe acá es cuando se me corta el caño. Este es el valor máximo, pero yo no quiero llegar al valor de rotura. Ya es tarde. Si yo llegué al valor de rotura, ya es tarde. Lo que yo quiero es no pasarme del valor de límite a la fluencia. Porque si yo me paso de este valor, ya mi caño queda deformado, queda totalmente deformado. ¿Bien? Y no puede volver a su forma original. Y esto es un problema, porque fíjense, primero que yo por acá adentro tengo que circular. ¿Bien? Por otro lado, esta pared debilitada es un punto para que yo a futuro, a ver, yo no lo rompí con ese esfuerzo con el cual lo deformé, pero a futuro es muy fácil que esto se rompa, ¿no? ¿Se entiende, chicos, cuál es este valor, el J55? ¿Cuál es el 55.000, digamos? Sí, profe. Es decir, que los tubing se van a pedir acorde a las tensiones, digamos, a los esfuerzos que van a estar sometidos. Correcto, sí. Andrés, ¿lo entendiste vos, seguro? No. La J es así. Digamos, cuando yo tengo los grados de acero son los que yo les dije recién. J55, N80, P110. Hay uno anterior que es una letra y 40, no me acuerdo cuál era, y hay uno posterior que se llama H140. Pero los más utilizados son entre el J55 y el P110. O sea, J55, N80, P110. La letra hace referencia al tipo de aleante que tiene, pero siempre es J55. No es que tenés J80 o J110. Es J55, N80, P110. Chicos, me avisa que en 5 corta. Me avisó recién, o sea que en menos de 5 va a cortar. Cuando corte ahora, nos tomamos el recreo, ¿bien? Tomamos 20 minutos de recreo. Y ya después seguimos. Entonces, este valor que me está diciendo de grado de acero
me va a estar diciendo el valor hasta el que yo puedo tirar sin deformarlo plásticamente. O sea, que todas las deformaciones que yo les haga en valores inferiores a este, por ejemplo, si yo a este le hago 40.000 libras por pie, por ejemplo por acá, una vez que yo le deje de hacer esa tensión, vuelve a su valor original. Y eso es importante para que no me pase esto. ¿Okay? Esa es toda la idea de entender cuál es... De entender cuál es el grado de acero con el que yo me estoy manejando. Y como decían recién, yo lo voy a elegir en base a las condiciones que yo tenga en el pozo, a cuánto lo voy a exigir a ese pozo. ¿Bien? Si yo sé que el pozo es muy profundo y bueno, puedo tener, si recuerdan los esfuerzos que yo tenía cuando estaba hablando de la intubación, ¿se acuerdan que tenía el colapso? Eso justamente le iba a preguntar si se tenía en cuenta que toda la cañería no iban a tener el mismo esfuerzo en la profundidad del pozo, ¿no? Correcto. Que va a ser dependiendo a los esfuerzos. Exactamente. Pero al estar el casing tan resguardado, digamos, por decirlo así, el tubing va a estar con menos esfuerzo que lo que va a estar el casing. Digamos, no necesariamente. La misma teoría, digamos. No necesariamente, porque el esfuerzo, tanto el esfuerzo de presión interna como el de colapso, como el de... Lo va a tener. Ahora sí que tenía ruido de fondo, listo, ahora sí, chicos. Bueno, aprovechemos mientras se conectan los demás, de la vuelta del recreo, y pregúntenme las dudas que tenían, que sé que había varias por ahí dando vueltas. Profe, bueno, justo se cortó, que usted me estaba devolviendo la respuesta. Yo lo que le preguntaba era si los tubing íbamos a mantener la teoría que teníamos con la cañería de intubación. Dependiendo de los esfuerzos a los que iban a ser sometidos, iba a ser el libraje de la cañería, digamos. Si en esto también es lo mismo. Exactamente. En este caso, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, los tubings, cuando los tengamos dentro del pozo, vamos a borrar un poco esto, creo que quedó bastante claro. Los tubings, cuando los tengamos dentro del pozo, van a tener principalmente los mismos esfuerzos que experimentaba el casing antes de ser cementado, ¿no? Olvídense acá del casing, vamos a analizar solamente el tubing. O sea, los esfuerzos que tenían eran posible colapso, presión interna y la tracción, ¿no? La tensión que tenían estos caños. De esos tres, el más importante va a ser la tensión que van a tener estos caños, la tensión que van a estar sufriendo esos caños, que es en realidad por lo que los elegimos. O sea, estos caños tienen que trabajar así, a tensión, al igual que las barras de sondeo, y nosotros vamos a definir qué caño vamos a usar en base a cuál va a ser esa tensión. ¿Ok? ¿Quién nos va a estar dando esta tensión? Los caños. ¿A qué se debe esa tensión? La profundidad del pozo. O sea, sí, está relacionada con la profundidad, pero ¿quién te está dando en realidad la tensión? ¿Quién te da la tensión? No es la profundidad. La tensión te la da el peso de los caños. El mismo peso de los caños es lo que te aplica la tensión. Bien, que por supuesto, mientras más profundo sea, mayor va a ser el peso porque más caños tenemos, ¿no? Exactamente. Mientras más caños tenemos, más peso tenemos. O sea que, si ustedes recuerdan, en el gráfico de los esfuerzos, teníamos que el de la tracción variaba así, ¿se acuerdan? Porque esto era, de acá teníamos profundidad y esto el esfuerzo. El esfuerzo. ¿Qué significaba esto? Que esto, recuerden que la profundidad estaba al revés, o sea, iba de 0 al valor máximo que, no sé, podemos ponerle 3000, por ejemplo. Uy, creo que me salió. Bueno, en definitiva, crecía para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor profundidad yo tenía mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque los caños de arriba son los que están aguantando el peso de todos los de abajo, ¿bien? Y el que le sigue aguanta el peso de todos los de abajo menos el de arriba. Por eso va disminuyendo proporcionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta principalmente este esfuerzo, yo voy a poner en la parte superior
aquellos caños que tienen mayor resistencia. Una configuración común es la de colocar por encima caños N80, por debajo los J55 en la zona media y luego al final también colocar algunos N80 más. ¿Por qué N80 más acá abajo? Por dos motivos. Primero, si se acuerdan, yo tenía otro esfuerzo que era el colapso. El colapso, no me acuerdo con qué color estaba, pero lo voy a poner verde, pero no importa. Era al revés, ¿se acuerdan? El colapso era muy chico, en realidad cero. Acá era cero, ahí, cero en la superficie. Y a medida que nos íbamos para abajo, iba creciendo y se hacía máximo. Eso por un lado. Es decir, que los caños de más abajo tienen que poder resistir el colapso. Pero por otro lado, los caños de más abajo también suelen ser los que están más exigidos mecánicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de bombeo mecánico acá, los caños de más abajo son los que van a estar resistiendo ese movimiento mecánico todo el tiempo. En realidad lo resisten todos, pero los de más abajo son los que están mucho más expuestos que los de arriba. Entonces yo quiero que los de abajo también sean de mayor calidad. Y ya más en el medio, uso de otra calidad, J55 por ejemplo. Esa es una configuración bastante común en las instalaciones de puerto. Que si lo piensan es un poco similar a lo que hacíamos con los casing. Con los casing colocábamos en la parte superior caños de gran calidad, gran libraje, gran acero. En la parte media no tanto, un poco menor, y en la parte inferior ya sí, de nuevo otra vez, gran calidad, gran espesor. ¿Quedó claro? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿qué otras dudas había? Sé que había más preguntas por ahí. Andrés, que tenías algunas preguntas y no sé si alguno más quería preguntar algo más. ¿Cómo va, profe? Un día, ya puedo hablar ahora. Había un ruido en mi casa. Okay. Si estaba la presencia de Martin Decker en un sistema de trabajo de workover. Sí, está bien. Sí. Tanto en los equipos de perforación como los de workover como el pooling, los tres equipos tienen Martin Decker, ¿bien? Los tres equipos tienen un sistema de medición de la tensión del gancho, ¿bien? Esto es porque tienen que tener muy en claro qué es lo que están tirando. Principalmente porque los equipos, las torres, están limitadas, tienen un límite. Yo no me puedo pasar de ese límite, ¿bien? Entonces, capaz que al motor del Malacate sí le da para tirar más, pero la torre no lo resiste. Entonces yo tengo que tener muy en claro que no me puedo pasar de ahí. Por eso yo lo monitoreo todo el tiempo. Tanto el workover, repito, tanto el workover como el perforador como el... Pero lo que sí quería aclarar es esto que yo les decía acá. En realidad, para los tubings, más que lo que yo le estoy tirando, el tema es cuánto pesan los tubings. ¿Bien? Por supuesto que si a mí, ¿qué puede pasar? Que estos tubings yo los dejo instalados y están bien, su propio peso los resiste perfectamente, pero después se me atascan. Yo cuando vaya a tirar, tengo que tener cuidado de, o saber, tener bien en claro cuánto tiro para saber qué tensión les apliqué, porque capaz que yo para liberarlos los terminé deformando. Y bueno, si los libero y los terminé deformando, está bien, liberé el pozo, pero lamentablemente esos tubings voy a tener que cambiarlos, porque si yo, es lo que les dije recién, si yo me paso de ese límite de la afluencia, por ejemplo en el J55, si yo me paso de esas 55.000 libras, y ya estos caños no los puedo usar más. O sea, quedaron deformados y quedaron debilitados en alguna zona. Y eso puede provocar que después tengan una falla prematura. ¿Bien? O sea, que se me rompan antes de tiempo. Y eso para mí es costoso, porque más allá del tubing capaz que uno o dos los que se me rompieron, que no es un gran costo. El verdadero costo es que yo tengo que intervenirlo después de ese pozo. ¿Qué va a significar eso? Principalmente voy a tener que parar la producción. O sea, si a mí se me rompe un tubing, yo tengo que parar la producción. No voy a poder producirlo correctamente. Que eso ya es un costo enorme. Y por otro lado, para repararlo, tengo que meter
un equipo, por ejemplo, puede ser un equipo de tubing, o un equipo de pooling, o un equipo de workover, para que realice los trabajos de reparación, que de nuevo, esos equipos se alquilan y son costosos. Entonces, yo quiero dejar la instalación de forma correcta, ¿bien? Bien, ¿qué más, chicos? ¿Qué otras dudas? Aprovechemos ahora antes de que siga. ¿Cómo viene hasta acá? ¿Viene entendiendo? Sí, Profe, ¿se profe. entiende? Ok. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien. Bueno, entonces, en cuanto a cómo cómo se seleccionan, cómo vienen fabricados, lo cubrimos bastante, que está referido mucho a la grada de acero. Por otro lado, también tengan en cuenta que esto, al igual que las barras de sondeo, no las confundo, son distintas, pero bueno, tienen bastantes cosas iguales. Tenemos de un lado eh, rosca macho y del otro lado rosca hembra. De nuevo, esto ya viene roscado, en realidad es una cupla, ¿ok? Se fabrican macho-macho, pero tenemos esa cupla ya roscada, ¿ok? Una cosa importante es, cuando nosotros lo vamos a bajar, cómo se va roscando un caño con el otro, ¿bien? Esto es bastante importante, tan importante como cuando lo hablábamos en la perforación. Yo para poder vincular un caño con el otro, ya les dije que es con una rosca, ¿no? La rosca macho con la cupla del siguiente caño. Pero esta rosca, mejor dicho, ese torque que se le aplica, tiene que ser un valor determinado, ¿bien? Un valor que, si se acuerdan, también nos lo daba el fabricante. Nos daba una tabla que nos tenía que decir cuánto es el torque que yo le tengo que dar para que quede ajustado en forma correcta. ¿Cómo se le da ese ajuste? Bueno, nosotros utilizamos estas llaves, son llaves hidráulicas que están justamente vinculadas a un sistema hidráulico. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a calibrar el sistema hidráulico para que haga una cierta fuerza. Esa fuerza, al mover esta llave, me va a hacer un torque sobre las roscas que va a provocar que le demos el torque que nosotros queremos. ¿Cómo vamos regulando eso? Bueno, calibrando la fuerza que hace el sistema hidráulico, ¿bien? Pero bien, ¿por qué es importante darle ese ajuste? Porque es importante darle ese ajuste que sea el adecuado, el que me dice el fabricante y no otro. Bien, bueno, eso lo vamos a ver acá. Vamos a ver qué pasa si no le damos el ajuste adecuado. Bien. Dicen que nosotros tenemos, vamos a ver por ejemplo, acá, macho, tenemos la vinculación de nuestro la cupla, y tenemos un tubing y el otro. Bien, ahí tenemos la vinculación. Perfecto. Hasta acá estamos bien. Nosotros vamos a tener el caso, por ejemplo, de que le demos un sobretorque. ¿Qué quiere decir un sobretorque? Que yo lo ajusto dándole más fuerza de la que le debería dar. ¿Bien? Le doy más fuerza de la que yo le debería dar. Es decir, no miro la tabla, me voy directamente a hacerle el ajuste y le doy hasta que la rosca no da más, ¿bien? Hasta que ya no me deja enroscar más. ¿Qué va a pasar si yo hago eso? Bueno, piensen que el macho en realidad tiene acá unas crestas. ¿Qué son esas crestas? Son los filetes de la rosca, que son los que se van enroscando, a la redundancia, en la hembra.
Si yo le doy más ajuste del que le tengo que dar, más torque, lo que va a pasar es que estos primeros filetes, los que están en esta zona, se van a empezar a estirar, es decir, las crestas se van a empezar a separar, y se me van a acumular tensiones en esta zona. ¿Por qué? Porque el macho es como que se quiere meter más de lo que se quiere meter en la hembra, ¿bien? Entonces, pero ¿cómo lo hace eso? Bueno, estirando esta zona. Me va a estirar esta zona, la parte de abajo. Entonces yo ya, antes de empezar a bajarlo en el pozo, ya lo dejé a esta zona sobretensionada. Ahora, empiezo a bajar los caños, y estos caños se empiezan a cargar de más tensiones. Más tensiones, por ejemplo, acá empiezo a tener el peso de los caños, esa es una. O la acción mecánica que yo les comentaba, que sucede adentro de este pozo, por el movimiento de partes que tengo acá adentro, por ejemplo, el movimiento de la bomba que puedo tener acá adentro. Eso hace que esta zona, que ya está precargada, puede provocar un posible corte, ¿bien? Se me corte en esta zona, se me corta el macho, ¿bien? Me queda una parte adentro y una parte afuera. Y eso me trae un gran problema porque puede pasar lo que te dije antes, que voy a tener que intervenir este pozo, meter un equipo, puede ser de pulling o de workover, porque no le di el torque adecuado. Y esto se ve, cuando se saca después los caños, se ve que la causa por la cual se rompieron fue porque no estaba bien hecho el ajuste. No recuerdo si había una foto de esto, creo que no. Pero se puede determinar, no, eso no es. No. Bueno, no hay problema. Ven que acá sí se ven los filetes, lo que pasa es que se cortan. Esto es por otro fenómeno, pero lo vamos a ver. Entonces, no le tengo que dar más torque del que me está diciendo el fabricante. O sea, tengo que darle bola a lo que me dice el fabricante. Ahora, puede pasarme que en lugar de que yo me pase de torque, me quede corto de torque. ¿Bien? Me puedo quedar corto de torque. Y eso me puede traer dos problemas. Por un lado, puede ocurrir que al estar con menos torque del adecuado, esta rosca se puede desvincular por sí sola, ¿bien? Se puede terminar desvinculando y que los caños se me separen, ¿bien? O sea, se me desenrosca y de nuevo tengo la pesca, tengo que venir a buscar con un equipo de torre, sacar lo que tenía, pescar lo que estaba abajo, volver a armarlo, vincularlo y bajarlo nuevo, ¿bien? Eso puede ser una cosa. O lo otro que puede pasar es que al no estar bien enroscado, yo acá tengo un flujo, ¿no? ¿Qué va a estar fluyendo por acá, por el interior de los caños? Agua, petróleo. Correcto, voy a tener la producción. Si se acuerdan, acá teníamos los caños que van a estar moviendo la bruta, ¿bien? O sea, van a estar transportando la bruta. O sea, van a traer fluidos de la formación, que es agua, petróleo, pueden traer gas, pueden traer sólidos de la formación. Si yo no tengo un buen ajuste, acá empieza a suceder que el fluido, en vez de lugar de irse para arriba, se va a ir para arriba, pero una parte, como no está bien ajustado, acá va a haber un espacio. Y va a empezar a hacer esto. Se va a empezar a escapar un poquito por acá. Muy poquito. Indetectable. Va a ser muy poquito. Pero al pasar por un espacio muy, muy, muy chiquito, va a pasar a mucha velocidad. Mucha velocidad. Y además, como les dije, trae sólidos, trae gas y empieza a provocar acá una erosión de esta zona y una corrosión. ¿Se ve? Entonces, este flujo que al principio es poquito, empieza a ser mayor, hasta que empieza a romper estos dientes y termina provocando esto que se ve en esta foto. A ver, ahora la agrando un poquito. Esto que se ve acá. Esto se llama washout o lavado. Lavado de la rosca. Se lava la rosca por ese mismo fluido que termina escapando por acá. ¿Okay? Se produce ese lavado, lo rompe y en
este caso acá se detectó por la pérdida de fluido, pero puede pasar que se detecte porque se lava toda la rosca y ¡tac! Se desvincula nuevamente. ¿Bien? Entonces ahí se ve que el ajuste tiene que ser el adecuado. ¿Okay? ¿Entendieron cómo funcionaba la llave? Si no, lo puedo explicar de nuevo. Profe, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Chicos, ¿todos seguros? Sí, sí. Bueno, excelente. Si no hay dudas, seguimos. Bien. Perfecto. Bueno, miren lo que dice acá. Esto es importante. No hay que confundir el tubing o cañería de producción con lo que es la barra de sondeo. ¿Bien? Tienen dos funciones distintas, son dos caños distintos y ya, como vimos al principio, hasta la forma es distinta. Entonces, no se los confundan, son dos cosas completamente distintas. ¿Okay? Vamos ahora con otro elemento importante, que lo vamos a ver bastante. Este no está presente en todos los sistemas, pero sí son muy importantes. Estas son las varillas de bombeo, que también las pueden llegar a haber escuchado. ¿Bien? ¿Qué son las varillas de bombeo? Bueno, van a ser unos, no vamos a decirle caños, bueno, acá dice elementos, digámosle elementos. Elementos que son macizos, ¿bien? O sea, ya no tienen pasaje interno, fíjense acá en la foto. Las varillas son estas, estos son cubos. Fíjense que es macizo, ¿qué quiere decir? Que es todo relleno de material, no hay un pasaje interno, o sea, nada viaja por dentro de las varillas, ¿no? Todo simplemente para hacer movimientos. Ahora vamos a ver para qué sirve. Tienen de ambos lados una rosca macho, como esta que se ve acá, o sea, es igual de los dos lados, tiene rosca macho de un lado, rosca macho del otro. Por lo tanto, voy a necesitar estas cuplitas para vincularlas unas con otras. ¿Okay? Uso estas cuplas para vincular una varilla de bombeo con la siguiente. Fíjense además que por debajo de lo que es la rosca macho tienen esta zona que es cuadrada, que parece similar al vástago. Esto se denomina cuadrante. ¿Para qué se usa este cuadrante? Bueno, es para maniobrar las barras de sondeo. Se elevan por esta zona o por acá abajo por la cebolla y de acá se les da ajuste. ¿Bien? Vienen unas llaves que se agarran de esta zona y de acá se les da el ajuste. Esto es para no marcar las varillas de bombeo y que no se me terminen rompiendo, porque vamos a ver que es un elemento que suele ser, se suele cortar, suele tener problemas. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Bueno, por debajo del cuadrante, que es esta zona cuadrada, tenemos la cebolla. No sé por qué se le dice cebolla, fíjense la forma que tiene, es parecida a los hombros de la barra de sondeo, pero se denomina cebolla. ¿Para qué está esto? Esto es una zona que me permite tener mayor resistencia en esta zona de la rosca. Bien, es similar a lo que hacía en la barra de sondeo. Por otro lado, en la zona de la rosca, fíjense que tenemos los filetes de la rosca, esas crestas, pero que llegan hasta una cierta distancia. ¿Bien? Después tenemos una zona que es lisa y redondeada hacia el final. Esta zona es muy, muy, muy importante en las barras de sondeo y se llama zona de alivianación de tensiones. ¿Bien? Esto es donde se alivianan las tensiones. ¿Cómo se alivianan? Bueno, porque justamente tienen esta forma y esta gran superficie que permite que todas las tensiones que están concentradas en esta zona, que son muchas, fíjense que después vamos a ver cómo se arma esto, pero yo pongo una barra arriba de la otra vinculada con estas cuplas y uso esas barras para mover, para arriba y para abajo, para mover un video. Por supuesto que toda esa tensión que yo hago para arriba y para abajo, o tensión también de torsión, de giro, porque puede ser tanto movimiento de giro o movimiento oscilatorio de arriba y para abajo. Todo eso lo va a resistir esta zona de la rosca, porque es donde se vincula una con la otra. Entonces yo necesito alivianación de tensiones para que no se me corte. ¿Bien? Y por último, fíjense que hay una zona espejada acá, este círculo que se ve, que
justamente se llama espejo, que es donde hace la vinculación de una cupla con la otra. Una cupla con, digamos, con la roca. ¿Bien? Esas son un poco las partes que van a encontrar en la varilla. Después la varilla, a lo largo de su cuerpo, tiene todo el mismo diámetro hasta que llega del otro lado a la otra roca. Luego se ensancha, tiene una cebolla, cuadrante, la roca. Bien. Bien. Antes de ver esto, que es cómo se le da torque, quiero que veamos un video que, si bien habla un poco más de las partes del bombeo mecánico, no es lo que estamos viendo hoy, pero lo voy a poner sin audio para que no. Como ven, es de bombeo mecánico, que no es el tema de hoy, pero nos va a servir para entender algunas de las cosas. Recuerden que bombeo mecánico tiene su unidad y lo vamos a ver en profundidad. Fíjense que ahí están las partes. Ya tenemos el casing, pulsados y el tubing. Lleva la bomba, que en este caso es un bombeo mecánico, o sea que es una bomba particular. Fíjense, esto es lo que yo les quería mostrar. En superficie tenemos el aparato que es la unidad de bombeo, que es la que realiza el movimiento ascendente y descendente en este caso. La bomba está acá abajo, que más adelante vamos a ver cómo funciona, no se preocupen por eso. Pero lo que yo tengo vinculando el equipo de superficie y la bomba, el accionamiento de la bomba, mejor dicho, son estas varillas de bombeo que yo les estoy hablando. O sea que cuando el A y B, que es esto, acá le dice V, pero nosotros le decimos aparato individual de bombeo, haga este movimiento hacia arriba y hacia abajo, lo que va a estar desplazando van a ser estas varillas de bombeo, hacia arriba y hacia abajo, haciendo que se mueva un pistón acá dentro de la bomba. Bien. Recuerden, el tubing sostiene la bomba, las varillas van a hacer mover este pistón. Bien. Por eso les digo que esos movimientos de tensión, esas tensiones que están resistiendo las varillas, que son de tirar para arriba y para abajo, van a estar resistidos principalmente por las rocas. Bueno, ahí se ve un poco el funcionamiento de la bomba. Es un poco cómo se llena, cómo desplaza después. No se preocupen por entenderlo ahora, que ya después lo vamos a ver bien. Bueno, y lo que les comentaba, tanto estos movimientos hacia arriba y hacia abajo, que son los que hace el aparato individual de bombeo, como estas varillas podrían estar sometidas a un movimiento de giro. Por ejemplo, si en lugar de un bombeo mecánico, yo acá tuviera una bomba PCP, la bomba PCP funciona como una centrífuga, ¿bien? Por giro. Por supuesto que lo que tenemos en superficie es distinto a esto. Pero desde superficie yo hago girar a las varillas de bombeo. Bien. Entonces están diseñadas para resistir estos dos esfuerzos, tanto hacia arriba y hacia abajo como este movimiento de giro. A ver si tenía algo más interesante para adelante. Pero creo que ya lo vamos a cubrir. No, bueno, esto no se para adelante. No lo vamos a cubrir más adelante. Bien.
Al igual que las barras de sondeo, al igual que los T-Bits, yo necesito darle a estas varillas un torque específico, ¿bien? Un torque que me lo da el fabricante, del cual no me tengo que pasar y tampoco me tengo que quedar corto, para no tener problemas. ¿Cómo es que se le da en este caso el torque a estas varillas? Bueno, fíjense que vienen estas plantillas, y voy a adelantar, vienen estas plantillas por el fabricante de las varillas y por diámetro, porque estas varillas vienen de diferentes diámetros, vienen de 3/4 de pulgada, 7/8 de pulgada, 5/8 de pulgada, 1 pulgada y media y demás. Entonces el fabricante me entrega esta plantilla. Fíjense que tiene por diámetro, tiene primero donde encajaría la varilla, tiene una pequeña media luna que es donde encaja la varilla, y además tiene dos marcas. Fíjense, por ejemplo, esta, la de metal mecánica, que fíjense que dice rearmado, tiene dos marquitas. ¿Bien? ¿Cómo hago yo para darle el ajuste? Bueno, enfrento esta plantilla a la cupla y la varilla sin roscar todavía, o sea, están enfrentadas, están presentadas, ¿no? Está presentado el macho y la hembra, pero todavía no se ha roscado, Y hago las dos marcas, fíjense cómo hizo acá. Yo colocaría acá mi varilla de bombeo y hago estas dos marcas, una arriba y una abajo. Es indistinto cuál marque, pero tiene que ser obviamente en el sentido del ajuste, ¿no? En el sentido del ajuste. Cosa de que esta marca después se junte con esta. Cuando yo le empiezo a dar torque, le doy torque únicamente hasta que se enfrentan las dos marcas. ¿Se ve? O sea, acá está sin enroscar todavía y acá ya le di el torque. Entonces yo con estas dos marcas me aseguro que le di el torque adecuado. ¿Se ve? Ahora, fíjense que acá tengo, por marca, tengo dos plantillas. Una dice rearmado y la otra dice primer armado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le doy el primer torque de subida, o sea, cuando la varilla es nueva, le tengo que dar un determinado torque. Que fíjense, es bastante mayor a cuando yo hago rearmado. Fíjense que el arco que hace es mucho mayor, en este caso, el desplazamiento que tiene que hacer para darle el torque es mucho mayor que cuando hago un rearmado. Bien, eso es porque las partes se van desgastando y el primer enroscado tiene que ser bastante mayor fuerza, mayor torque. ¿Bien? Ya los posteriores se van a hacer todos con esta misma plantilla. Y todos tienen el mismo arco. ¿Bien? ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Fíjense lo que les decía recién. Cuando yo manipulo las varillas, tengo que hacerlas desde la zona de la cebolla. Tengo un elevador especial de varillas que es similar al elevador de caños, pero tiene otras dimensiones. ¿Bien? Tiene otras dimensiones y otra forma para no marcarme mis varillas. No queden marcadas. ¿Qué más? Bueno, fíjense, acá se ve un poquito mejor lo que yo les decía. Acá se ve bien la roca, las crestas, la zona de donde se alivian las tensiones. Acá estaría el espejo, el cuadrante y la cebolla. Esto no es necesario que se lo aprendan, este cuadrito. Esto habla un poco de las dimensiones y los pesos, pero no es necesario. Fíjense nada más que tenemos distintos diámetros de varilla. Eso tiene que ver con la resistencia. Esto es parecido al casing. Mientras mayor es el diámetro, mayor material tiene, más resistencia va a tener. ¿Okay? Más peso puede resistir. Aunque va a estar vinculado eso con la profundidad del pozo. Mientras más profundo sea mi pozo, más varillas voy a necesitar y mayor cantidad de resistencia deberán tener esas varillas. Por otro lado, mientras más caudal mueva el pozo, mayor peso de líquido tiene que mover las varillas. ¿Bien? Entonces, eso también tiene que ver con la resistencia de las varillas. Mientras más caudal tenga que mover, mayor diámetro de varillas voy a necesitar. Eso es para no llegar a romperlas. ¿Bien? Bueno, ahí menciona un poco las partes. Bueno, acá le dice descanso a esa zona que yo le decía de la definición de tensiones. Cuando lo estudian después ustedes, tengan en cuenta que
acá en el apunte está como descanso. ¿Okay? Chicos, hasta acá, dudas, cosas que quieran preguntar. Una consulta, pero las varillas entre sí se conectan, o sea, se van enroscando. Pero recién dijo usted que tenían en las dos puntas machos, los dos. Exactamente, son las dos machos, fíjate, mira. Acá tenés una varilla, que acá está, o sea, se le ha hecho un corte, y acá tenés la otra varilla. Fíjate que tenés cebolla, cuadrante, ahí arranca la rosca, y después acá tenés cebolla, cuadrante y arranca la rosca. ¿Qué tenés entre una y otra? La cupla, que es lo mismo que teníamos en las barras de sondeo. Perdón, sí, en las barras de sondeo. Las barras de sondeo. ¿Se acuerdan que las barras de sondeo eran macho de un lado y macho del otro? Y yo las vinculaba con una cupla, que era esto que está acá. O sea, es similar a esto. Yo tengo macho de un lado, macho del otro. Y entre medio tengo que poner un adaptador, digamos, que tiene hembra-hembra. ¿Se ve? A ese adaptador se le llama cupla. Exactamente, al adaptador se le llama cupla. Tanto en este caso, que es de varillas, como en las barras de sondeo. También se le llama cupla. Y en cuanto a longitud, ¿son muy largas las barras estas, las varillas? Las varillas miden 7 metros, depende, también vienen en rango, pero normalmente son de 7 metros. ¿Bien? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en promedio son de 7 metros. O sea, yo tengo que tener en cuenta eso cuando, obviamente, cuando voy a colocar la bomba, tener en cuenta que tengo que llegar bien con mis varillas. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, entonces, para darle el torque se hace en superficie. Y cuando lo hacemos, ¿cómo hacemos para que no se nos caigan para abajo? ¿También se usan cuñas? Exactamente, sí. También se maneja con cuñas. También se puede hacer, en este caso, como las varillas sí son manipulables por nosotros, si bien se usan los elevadores, pero con el mismo elevador yo puedo estar sosteniendo todo mi sistema, digamos, para abajo, y la varilla que voy a colocar por arriba, puedo no estar sosteniéndola con el elevador y hacer ya el ajuste con la llave. Bien, pues las varillas ya sí son manipulables, no es un elemento tan pesado como los caños, ¿ok? Pero sí, respondiendo a esa pregunta, sí tenemos también cuñas para sostener esto en superficie, ¿ok? ¿Y se van introduciendo una por una también? En el caso de las varillas, sí. Sí. Pero piensen que esto es mucho más rápido. Estamos hablando de que las varillas se colocan a una velocidad muchísimo mayor. El armado y desarmado de una instalación de varillas son horas. No lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo eso. 2, 3 horas probablemente ya tenés armada toda la instalación de las varillas, tenés todo instalado y puedes empezar a producir más. En ese sentido es mucho más ágil. Por eso hacíamos la diferencia cuando hablábamos de los diferentes tipos de torres. Por ejemplo, las torres de pooling van a estar más adaptadas para trabajar, por ejemplo, con varillas. Y para nosotros va a ser una ventaja porque imagínense, si yo en reemplazar las varillas me demoro 2 horas, pero yo eso lo hago con un equipo de workover. O sea, en la operación, lo que yo quería hacer, me demoré 2 horas, pero en armar y desarmar el equipo me demoré 2 días. Entonces, no puede ser, estoy pagando mucho más por armar y desarmar el equipo que por lo que realmente quería hacer yo, que era reemplazar las varillas. ¿Entienden? Entonces yo tengo que ir adaptando mis equipos a las tareas que yo tengo que hacer. Por eso no es que cuando se me rompa un pozo, así a ojos cerrados voy a decir, no, listo, va el equipo de workover, o no, listo, va el equipo de pooling. No,
yo voy a tener que analizar qué le pasó y en base a eso decidir qué equipo va a ser el que tiene que ir a realizar la tarea, ¿bien? Para optimizar los costos lo más que pueda. Chicos, ¿alguna otra duda antes de que sigamos? Miren, a mí me está avisando que en 5 corta de nuevo. Obviamente seguimos hasta que terminemos. ¿Algo más que quieran preguntar? Sí. Sí, escucho. No sé quién estaba preguntando por ahí. Chicos, ¿hay una pregunta por ahí? ¿Me parece escuchar o escuché mal yo? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la rotura de las varillas, ¿bien? Vamos a tener principalmente dos tipos de rotura y es importante diferenciarlas. Es importante diferenciarlas porque cuando las saquemos a estas varillas vamos a tener que definir qué fue lo que pasó para que al reemplazarlas podamos mejorarlo esto, ¿bien? La idea es siempre tener una vida promedio de las varillas que supere una cierta cantidad de tiempo. Si yo tengo rupturas prematuras, tengo que no es bajar las varillas y listo, porque puede ser que yo esté haciendo algo mal en el pozo que provoque esas rupturas prematuras. Entonces yo quiero que mi próxima intervención se alargue en el tiempo, no que sea en el mismo tiempo o menor. ¿Okay? Los dos tipos de rotura que vamos a tener van a ser principalmente por tracción, es decir, exceso de tracción, y por fatiga. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poco qué es la fatiga. Pero la tracción yo creo que ustedes lo pueden entender fácil. Si al material yo le tiro tanto como para hacer que se corte, ya ahí estoy generando una falla por tracción. ¿Bien? Es lo que comúnmente se ve como estamos viendo en esta zona. Fíjense, lo estiro, tengo una primera deformación. Fíjense ahí cómo se reduce. ¿Qué deformación era esta? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa deformación? Esto es cuando yo ya tenía deformación plástica. Se ve cómo se reduce el diámetro porque yo lo estoy estirando. Y de repente después, ¡tac!, se corta. Bien, se termina cortando. Esto es la falla por tracción. Fíjense que tengo una reducción de diámetro. Se empieza a debilitar la zona. Y finalmente tengo una ruptura que se llama de copa y corona. Fíjense por las formas que le quedan. Queda uno como con forma de copa y el otro como con forma de corona. Esta sería la corona, esta sería la copa. Entonces yo acá sé que si yo tengo este tipo de ruptura, yo sé que me excedí con la tensión que le estaba dando. O sea, hay dos opciones. O en algún momento me pasé por algún motivo, la carga aumentó, o bien yo elegí mal las varillas. ¿Ok? Pueden ser las dos opciones. O yo la elegí mal de entrada y en algún momento la carga aumentó por algún momento, se pudo haber trabado algo, se pudo haber empastado la zona. Hay muchos motivos por los que puede aumentar la carga. O puede pasar que directamente yo elegí mal la varilla y de entrada, tac, se me corta. ¿Bien? Entonces yo tengo que analizar eso, tengo que analizar el pozo y su comportamiento para ver por qué me pasó esto. ¿Qué pudo haber pasado? Por ejemplo, quizás en la zona comenzamos a tener recuperación secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en la zona empecé a inyectar agua. Y ese agua llegó en algún momento a mi pozo. ¿Qué va a provocar que llegue ese agua a mi pozo? Bueno, que ahora la bruta va a pasar a ser, capaz que tenía una bruta de 20 o 30 metros cúbicos por día, y pasó a ser ahora de 100 metros cúbicos por día la bruta.